Estadística Online. Bienvenidos a su curso online con todo lo referente a la estadística. Hoy hablaremos sobre media, mediana y moda. Media. Es la medida de posición central más utilizada, la más conocida y la más sencilla de calcular, debido principalmente a que sus ecuaciones se prestan para el manejo algebraico, lo cual la hace de gran utilidad. Su principal desventaja radica en su sensibilidad al cambio de uno de sus valores o a los valores extremos demasiado grandes o pequeños. La media se define como la suma de todos los valores observados dividido por el número total de observaciones. Cuando los valores representan una población, la ecuación se define de esta manera, donde m representa la media, n representa el tamaño de la población y x sub i representa cada uno de los valores de la población. Ya que en la mayoría de los casos se trabajan con muestras de la población, todas las ecuaciones que se presenten a continuación serán representativas para las muestras. La media aritmética para una muestra está determinada de esta forma, donde x representa la media para la muestra, n el tamaño de la muestra y x sub i representa cada uno de los valores observados. Esta fórmula únicamente es aplicable si los datos se encuentran desagrupados. En caso contrario, debemos calcular la media mediante la multiplicación de los diferentes valores por la frecuencia con que se encuentren dentro de la información. Es decir, y sub i representa el punto medio de cada observación, n sub i es la frecuencia o número de observaciones en cada clase, y n es el tamaño de la muestra siguiendo igual a la suma de las frecuencias de cada clase. Para entender este concepto, vamos a suponer que hemos tomado la edad de 5 personas al azar, cuyos resultados fueron 22, 33, 35, 38 y 41. Para facilitar su interpretación, se han generado 3 rangos de edad, los cuales se han establecido de 21 a 30 años, de 31 a 40 años y de 41 a 50 años. Si nos fijamos en estos rangos, notaremos que los puntos medios son 25, 35 y 45, respectivamente. Los resultados de la organización de estos datos se representan en la siguiente tabla. Si aplicamos la fórmula para los valores agrupados, obtendríamos que la medida es igual a 35, lo que nos indica que el promedio de edad de los encuestados es de 35 años. Si a estos mismos resultados le aplicamos la ecuación para datos desagrupados, tomando como referencia cada uno de los valores individuales, obtendríamos que la media es igual a 34. Este resultado nos diría que el promedio de edad para los datos desagrupados es de 34 años aproximadamente. Esta diferencia se debe a que al agrupar los datos se pierde parcialmente la exactitud de los cálculos, principalmente al aumentar el número de datos. Es importante resaltar que existe una gran variedad de medias, como la media geométrica, la media ponderada, la media cuadrática, etc. Por el momento solo hacemos énfasis en la media aritmética, ya que es la más utilizada. Mediana. Con esta medida podemos identificar el valor que se encuentra en el centro de los datos, es decir, nos permite conocer el valor que se encuentra exactamente en la mitad del conjunto de datos después que las observaciones se han ubicado en serie ordenada. Esta medida nos indica que la mitad de los datos se encuentran por debajo de este valor y la otra mitad por encima del mismo. Para determinar la posición de la mediana se utiliza la fórmula siguiente, mostrando n como el número de variables al que se le suma 1 y se divide entre 2. Para comprender este concepto, vamos a suponer que tenemos la serie ordenada de valores 2, 5, 8, 10 y 13. La posición de la mediana sería la siguiente, lo que nos indica que el valor de la mediana corresponde a la tercera posición de la serie, que equivale al número 8. Si por el contrario contamos con un conjunto de datos que contiene un número par de observaciones, es necesario promediar los dos valores medios de la serie. Si en el ejemplo anterior le anexamos el valor 15,
tendríamos la siguiente serie ordenada y la posición de la mediana sería 3,5, utilizando la fórmula anteriormente nombrada. Dado que es imposible destacar la posición 3,5, es necesario promediar los dos valores de las posiciones tercera y cuarta para producir una mediana equivalente, que para el caso corresponden a 8 más 10 entre 2 es igual a 9, lo que nos indicaría que la mitad de los valores se encuentra por debajo del valor 9 y la otra mitad se encuentra por encima de este valor. En conclusión, la mediana nos indica el valor que separa los datos en dos fracciones iguales, con el 50% de los datos cada uno. Para las muestras que cuentan con un número impar de observaciones o datos, la mediana dará como resultado una de las posiciones de la serie ordenada, mientras que para las muestras con un número par de observaciones se debe promediar los valores de las dos posiciones centrales. Moda. La medida modal nos indica el valor que más veces se repite dentro de los datos. Es decir, si tenemos la serie ordenada 2, 2, 5 y 7, el valor que más veces se repite es el número 2, quien sería la moda de los datos. Es posible que en algunas ocasiones se presenten dos valores con mayor frecuencia, lo cual se denomina bimodal, o en otros casos más de dos valores, lo que se conoce como multimodal. En conclusión, la medida de tendencia central nos permite identificar los valores más representativos de los datos, de acuerdo a la manera como se tienden a concentrar. La media nos indica el promedio de los datos, es decir, nos informa el valor que obtendría cada uno de los individuos si se distribuyeran los valores en partes iguales. La mediana, por el contrario, nos informa el valor que separa los datos en dos partes iguales, cada una de las cuales cuenta con el 50% de los datos. Por último, la moda nos indica el valor que más se repite dentro de los datos. Esperamos que hayas entendido todo sobre media, mediana y moda. Hasta una próxima oportunidad, aquí en Estadística Online, donde conseguirás todo lo referente al mundo de la estadística. Estadística Online. She moving